El abogado secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y otros cuerpos legales para regular el desarrollo de zonas residenciales en el medio rural, correspondiente al boletín número 17.006-01. En segundo lugar, un oficio del subsecretario del Medio Ambiente, por medio del cual informa sobre proyectos mineros aprobados y pendientes de aprobación ubicados en la localidad de Coyihuay, comuna de Quilpué, región de Valparaíso. El oficio adjunta un link del Servicio de Evaluación Ambiental con el registro de los nuevos ingresos de proyectos aprobados y pendientes de aprobación. En tercer lugar, un oficio del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, por medio del cual informa que ese servicio no ha tramitado ninguna solicitud de informe de factibilidad para construcciones ajenas a la agricultura en el área rural, asociado a la empresa de asfalto Movitec S.A. Sin embargo, informa que ese servicio se hizo presente en el lugar de emplazamiento del proyecto, constatando la existencia e instalación de obras de faenas orientadas al procesamiento de áridos, adjuntando una fotografía que ratifica dicha información. Un correo también del gabinete del Director Nacional del SAC, por medio del cual lo excusan de asistir a la sesión de hoy por encontrarse en comisión de servicio en el extranjero, y informa que sin perjuicio de ello asisten en su reemplazo el Director Nacional Subrogante y Jefe de la Subdirección de Gestión Técnica, don Rodrigo Sotomayor Cabrera, el Jefe Subrogante de la División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas y Jefe del Departamento de Regulación y Certificación Fitosanitaria, don Rodrigo Barra, y el Jefe Subrogante del Departamento de Sanidad Vegetal, División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas, don Álvaro Garrido Jerez. Dos oficios de la Subsecretaría de Agricultura, por medio del cual informan sobre la ley de presupuesto del sector público correspondiente al año 2025, en relación a la glosa número 1, el programa número 2, en que se envían informaciones sobre iniciativas de innovación alimentaria financiadas con estos recursos, indicando monto, características del proyecto y localización, así como las compras realizadas por el Estado y los recursos destinados efectuados a través de circuitos cortos y con directo beneficio de la agricultura familiar campesina. También una carta del presidente de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos de Chile, don Camilo Guzmán, por medio del cual solicita a la Comisión una urgente evaluación del acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación del Salar de Atacama y su impacto en el mercado de fertilizantes, específicamente en el mercado del potasio. Y por último, una invitación del directorio de la Sociedad Nacional Forestal, Asociación Gremial, dirigida a los diputados de la Comisión para participar en una solemne ceremonia de premiación a 3 destacadas personas del sector silvagropecuario con la medalla Federico Alberto Taup, programada para el martes 27 de mayo a las 11 horas en la Casa Central de la Universidad de Chile en Santiago. Información que también fue remitida a sus correos, señor presidente. Eso es todo. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. ¿No llegó alguna correspondencia de la reunión de comité respecto de lo que habíamos enviado de la conformación de la bicameral y los nombres que la conformarían? No No ha llegado nada de eso. Voy a consultar. Ok. Voy a consultar de todas maneras si es que hay alguna elaboración de algún oficio pendiente o algo, pero no nos ha llegado nada oficial hasta el momento. Ok. Sobre otros temas, diputada Navellán tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, veo que acá está la gente del SAC y yo quisiera pedir por su intermedio que sean invitados nuevamente mañana, puesto que junto con los temas que están planteados hoy día a tratarse, aquí hay temas súper relevantes que están pasando en el SAC que, por decirlo menos, llaman la atención, como por ejemplo que el señor Elías Araya, presidente del sindicato AFSAC de el SAC, valga la redundancia, haya viajado a China, aparentemente sin los permisos de su sindicato como correspondían, y me gustaría a mí poder tener al SAC aquí mañana, dado que hoy día no tengo ninguna posibilidad de quedarme en la comisión, porque usted sabe que estoy en otra que funciona en paralelo a esta. Si es que efectivamente el SAC estaba en conocimiento de esto, si le dio el permiso correspondiente de trabajo, o si efectivamente acá este señor tenía los días correspondientes autorizados para hacer uso de días administrativos o por el hecho de ser de un sindicato para poder hacer este viaje, con qué fondos hicieron este viaje, y no solamente eso, sino que también el trasfondo de este viaje. Porque entiendo, según se me ha informado, que por parte del Ministerio de Agricultura existe el interés de conformar una especie de
nueva división, por así decirlo, para temas bilaterales, internacionales, relacionados con la agricultura, donde aparentemente este señor Araya estaría siendo considerado para ocupar un cargo en esto, que sería nombrado dentro de esta administración de gobierno, de modo tal que trascendiera a la próxima, sea esta cual sea. Entonces, la verdad es que como a mí me gustaría preguntar todo esto, y el ministro obviamente está de viaje como suele pasar, por lo tanto no va a poder estar acá para esta respuesta, sí me gustaría poder tener aquí a la gente del SAC, ojalá a este señor Araya, y por supuesto a nuestro estimado José, que está siempre con nosotros, y a los representantes del ministerio respecto del servicio SAC, para que me puedan dar respuesta a esto. Entonces yo le pediría, presidente, que dado que mañana tenemos sesión ordinaria, pudiéramos citarlos para mañana martes, o en su defecto, si es que la tabla de mañana no lo permitiera, poder citarlos para la sesión ordinaria del martes que viene. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Navellán. A ver, lo que usted solicita es la presencia de don José González, que está presente acá, del director del SAC, o quien subrogue en su caso, y el señor Araya es... Presidente de AFSAC, sindicato también del SAC, de trabajadores del SAC. ¿Pero él se encuentra dónde? Me encantaría saber. No sé si... Perdón, porque sí. Para poder tomar una decisión como presidente, yo puedo modificar la tabla de alguna manera, pero me interesa que este tipo de citaciones tengan un objetivo y cumplan su finalidad. Le doy la palabra, director Sur. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, aprovecho de saludar a todos los diputados y diputadas. Don Elías Araya es el presidente de la Asociación de Funcionarios del SAC. Y adelantando un poco, él es un funcionario que trabaja en una unidad que se llama el Departamento de Asuntos Internacionales, y en esa unidad les corresponde participar en varias misiones internacionales. Él en ejercicio de sus funciones como un funcionario más, le correspondió desarrollar este viaje. Ahora, en detalle, podemos conversarlo cuando... No se preocupe, vamos a preparar algo más allá de... Toda la delegación está de vuelta sanos y salvos. Ya, entonces, conforme a lo que ustedes me han indicado, no debería haber problema para que pudieran comparecer el día de mañana. Y en esas condiciones podríamos agregarlo como segundo punto para efecto de clarificar el tema lo antes posible. Sabemos que la agenda de agricultura es recargada y los temas son recurrentes, y por lo tanto me interesa que se puedan resolver lo antes posible. Director, ¿sí? En principio me sorprende un poco, por eso no quiero comprometer nada para mañana, pero si no pudiéramos mañana, sería la próxima. No tengo inconveniente una de las dos, pero verificándolo. Ya, a ver. 13 y 7 son 20, sí. Conforme a lo conversado, yo quiero tomar además el acuerdo de la comisión, no habría problema en la medida en que pudiesen asistir. ¿Mañana? Para mañana día martes 13. No te cases ni te embarques. Ya, pero hay que embarcarse para llegar aquí en todo caso. Y de lo contrario, el próximo martes, pero me interesaría que fuera lo antes posible este tema para efecto de poder avanzar en otros temas por la supuesto, próxima semana. estamos a disposición siempre. Tiene la palabra diputada Navellán antes de tocar la campaña. Sí, y no solo me interesa aclarar el punto de este señor Araya, sino que también me interesa sobremanera, en el caso del SAC, que se nos puede aclarar qué está pasando con el presupuesto, porque claramente acá tenemos un problema de falta de plata, que no llegan a fin de año, y esa cuestión se ha dicho aquí no una, varias veces, que es lo mismo que pasa con INDAP por lo demás. Y también me preocupa que yo sé que hay un descontento muy grande entre los funcionarios, producto de que están teniendo serios problemas presupuestarios para poder hacer su labor, entre otros temas con la mosca de la fruta, con un montón de temas, porque esto es a nivel nacional el problema que tenemos. Acá yo tengo gente que me escribe de distintas regiones, funcionarios del SAC, reclamándome por la situación en que está el SAC hoy día.
O sea, me gustaría que acá efectivamente se nos diera una respuesta de qué es lo que está pasando, cuál es la realidad presupuestaria del SAC, si efectivamente hasta cuándo alcanza el presupuesto, en qué se está gastando la plata, qué pasa con el control de la mosca en la fruta, que ya no tenemos solamente el problema de Arica y Pali y la Cota. Esta cuestión ya llegó a la región metropolitana, entonces convengamos que esta cuestión no es menor. Entonces, por eso me interesa que el SAC aquí tenga respuesta bien contundente y si es necesario que esperemos a que esto sea el martes 20, presidente, yo no tengo ningún problema, pero lo que me interesa es que el SAC venga a explicar lo que necesitamos saber. Gracias, presidente. Sí, director, siga la palabra. Para esta sesión se nos había solicitado una exposición en torno a moscas de la fruta. Así es. Por lo tanto, si lo tiene bien, hoy día también podemos dar curso a esa situación. No, sí, preferiría que fuese todo el día de mañana. Pero, presidente, la palabra, porque Sí, Sí, sí. Ahora, podemos. Lo de hoy día venía con énfasis en Arica. ¿Sí? Podemos exponerlo hoy día para. Sí. Para- No, sí, a ver, para avanzar. para mañana puntualmente sería, ¿no es cierto?, lo de don Elías Araya, que ya se planteó, y lo que acaba de indicar, ¿no es cierto?, la diputada Navellán respecto al tema presupuestario, que tuvimos al director acá, hizo una exposición respecto del tema, pero no es inconveniente, digamos, que se vuelva a exponer, o si ha habido alguna modificación, se puede exponer en esta comisión el día de mañana. ¿Estaríamos en condiciones? No, ¿Ya? no Ok. hay problema, diputado. Gracias. Se toma como acuerdo, entonces, ¿sí? ¿Sí? Sobre otros temas. A ver, la orden del día tiene dos temas por tratar. Uno, ¿no es cierto?, es relativo al avance en la preparación de indicaciones del Ejecutivo para la tramitación del proyecto de ley que fija un nuevo un marco, ¿no es cierto?, de promoción para la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Y el segundo tema es relativo a las fiscalizaciones realizadas en la región de Arica y Parinacota y la detención de la mosca de la fruta en esa zona. Para el primer tema es importante que esté, o indispensable que esté presente la subsecretaria de Agricultura, pero ella viene viajando desde Santiago, después de haber tenido una reunión en la Comisión de Agricultura del Senado. El primer tema lo solicitó la diputada Carolina Marzán. Si bien es cierto, podemos invertir los temas, pero yo sé que la diputada Marzán está con inconveniente para quedarse hasta el final de la sesión y por lo tanto me gustaría dar la palabra. Si ha habido alguna novedad desde la semana pasada hasta hoy día, Sí. teniendo presente que pusimos en tabla este tema, para luego dar, ¿no es cierto?, la exposición al tema de la mosca de la fruta. Y bueno, después retomaríamos el tema con la subsecretaria. Diputada Marzán, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, después del punto que yo expuse en varios respecto a los años que han pasado y las indicaciones que no han llegado, hubo respuesta desde el ministerio. Se estaba trabajando en las indicaciones, obviamente no son públicas las indicaciones porque se están elaborando, por eso me interesaba en su momento que pudieran venir a exponer cómo se llegó al acuerdo. Ahora, el compromiso, yo por qué me interesaba y le había pedido con mucho respeto si se podía invertir el orden, porque tengo justamente una actividad con respecto a temas de agricultura y que es complejo y que me pidieron particularmente asistir. Ahora veo que es muy complejo por la distancia y porque se encontraban en Santiago, entonces me voy a tener que retirar como en unos 15 minutos para que se sepa que es por una relación atingente a esta comisión también. ¿Ya? Pero agradezco que me haya permitido haber expuesto porque hubo una reacción bastante rápida, pero que según lo que yo veo, igual hay que afinar el foco de las indicaciones que al parecer se estarían trabajando, ¿ya? Porque claramente el tema o la motivación principal es erradicar el hambre en nuestro país. Así que, y también es un tema, si bien no lo tenemos nosotros consagrados constitucionalmente,
es un derecho que debería existir a nivel humano. Gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. Si gusta, pudiese dejar algunas consultas por escrito, cosa de que cuando llegue a su secretaria nosotros las leemos para que puede consignar la respuesta de la subsecretaria en la sesión y con eso, ¿no es cierto?, cumplir de alguna manera el objetivo de lo que usted solicitó la semana pasada. Bueno, a la luz de lo ya señalado, pasaríamos al segundo tema, que tiene por objeto tratar las fiscalizaciones realizadas en la región de Arica y Parinacota y la detención de la mosca de la fruta en esa zona. Se encuentran invitados el presidente nacional de AFUSAC, don José González. Don José, bienvenido. El vicepresidente de AFUSAC, don Jaime Santibáñez. ¿Está por allá? No está. Ya. El presidente de AFUSAC, regional de Valparaíso, don Pablo Reyes. Don Pablo, bienvenido. El director nacional subrogante y jefe de la subdirección gestión técnica, don Rodrigo Sotomayor Cabrera. Don Rodrigo, bienvenido. El jefe subrogante de la División de Protección Agrícola y Forestal y Semillas de Departamento de Regulación y Certificación Fitosanitaria, don Rodrigo Barra Orellana. Don Rodrigo, bienvenido. Y el jefe subrogante del Departamento de Sanidad Vegetal, División de Protección Agrícola y Forestal y Semillas, don Álvaro Garrido Jerez. Don Álvaro, bienvenido. Y la jefa del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, señora Gladys Cabaña Aravena. Señora Gladys, bienvenida. Y agricultores de Arica y Parinacota, la señora Mabel López, que estaría conectada vía Zoom. ¿La tenemos? ¿Sí? Señora Mabel, entiendo que está presente. Hola, buenas tardes. Ya, sí, muy bien. Y en espera de que puedan permitir el ingreso de la presidenta de la Mesa de la Mujer Rural, Mónica Ríos. ¿Sí? ¿Ya ingresó? Sí, ya habría ingresado ya. Ok. Muchas gracias. A ver, dejamos con la palabra a don José González o, ¿no es cierto?, Pablo Reyes, que se encuentran presentes. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludar a las autoridades. Perdón, acá hay dos personas más, no sé si no las mencioné. Ah, ya. Si se puede identificar, ¿no es cierto?, para efecto de tener la información. Hola, buenas tardes. Daniela Acuña, directora subrogante de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias ODEPA. Ya. Eduardo Ramírez, jefe de política. Don Eduardo, ¿se puede colocar el micrófono que consignó? Eduardo Ramírez, jefe de políticas. A ver, acaba de llegar la subsecretaria de Agricultura. No sé si, ya que está todavía la diputada Marzán, no sé hasta qué hora puede estar acá, que pudiese exponer la subsecretaria. ¿Será posible o no? Yo sé que se ha transformado como un... Sí, yo sé que está el ministro subrogante, sí. Sí, sí. Subsecretaria y ministra subrogante. Habíamos tratado de invertir un poco la tabla, pero agradezco la rapidez de su vehículo, no sé quién manejaba, para llegar acá raudamente. Se le agradece, ¿no es cierto?, su buena disposición. Habíamos tratado de invertir la tabla, pero nos interesaba que pudiera exponer mientras estuviese presente la diputada Marzán. Así es que volvemos a retomar la tabla como estaba y disculpen los cambios que realizamos a mitad de camino, pero ya por lo menos las presentaciones las tenemos hechas para hacer la exposición después. Lo de la ministra subrogante, entiendo yo que no es una cosa extraordinariamente larga, sino que para poder dar información respecto a lo que le interesa a la diputada Marzán y también a esta comisión respecto del proyecto que dice, ¿no es cierto?, que fija un marco de promoción para la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional. Ministra, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a todos los diputados y diputadas presentes, en particular a la diputada Marzana a propósito de este proyecto en particular. Unas disculpas por el atraso, pero como bien saben, veníamos de la Comisión de Agricultura del Senado, así es que corrimos lo que pudimos, no, hicimos lo que pudimos por llegar. ODEPA trae una presentación más detallada, pero yo quisiera partir por señalar que a nuestro modo de ver el proyecto es un proyecto que ciertamente apoyamos, que aborda elementos que son muy positivos para dar un marco para robustecer la acción del Estado de cara a una estrategia de soberanía para la seguridad alimentaria. Hay dos cosas muy fundamentales por las cuales nos parece positivo el proyecto. Lo primero es porque estamos hablando de funciones que están dispersas entre distintos ministerios, ¿cierto? Aquí hay toda una cadena de temas agroalimentarios que van desde el Ministerio de Agricultura hasta el consumidor final y que por lo tanto incluye la acción de los Ministerios de Salud, de Agricultura, de Economía, de Ciencia y Tecnología, de Medio Ambiente, de Educación, incluso de Vivienda y Urbanismo, y ciertamente, como lo hemos visto a propósito de la implementación de la estrategia de soberanía para la seguridad alimentaria que tiene el Ministerio, la tarea de articulación y coordinación interinstitucional no es una tarea sencilla y evidentemente un marco regulatorio que defina márgenes para esa articulación es un marco relevante para efectos de fortalecerla. Y lo siguiente que quería señalar es el tema de la definición de soberanía alimentaria que utiliza el proyecto de ley, donde ahí más que relevarla, lo que propondríamos es ajustarla a la definición que hizo la estrategia de soberanía para la seguridad alimentaria. Fundamentalmente, nosotros dimos en su momento una discusión importante para llegar a la definición que finalmente propusimos y básicamente la importancia de hacer esos ajustes tenía que ver con adaptarnos a las condiciones de apertura que tiene el país a los mercados internacionales y de esa manera asegurar que la definición que propusiésemos no fuese una restricción respecto a esos acuerdos que el país ya tiene. La definición con la que está trabajando hoy día el gobierno es la del resguardo al derecho a la alimentación a través del fortalecimiento de patrimonios que conforman la base del sistema alimentario nacional, de modo tal de contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional presente y futura. Cuando hicimos el análisis en su momento, llegamos a un consenso en que esa definición no nos ponía ningún tipo de restricciones, entonces creemos que es importante poder hacer esos ajustes. Y bueno, ahora si lo tienen a bien, ODEPA va a poder referirse en más detalle a algunas otras sugerencias de modificación o aspectos que creemos que es importante mejorar, pero siempre desde la perspectiva de contribuir a fortalecer un proyecto que creemos, como decíamos, que es muy relevante porque nos da un piso de institucionalidad y de acción intersectorial del que hoy día carecemos para un tema tan importante como este. Adelante, tiene la palabra Daniela, ¿verdad? Daniela Cuña. Muchas gracias, señor presidente, y aprovecho de saludar a los diputados y diputadas, tal como dijo la subsecretaria, la diputada Marzán, y vamos a presentarles algunas, en el fondo, un breve análisis sobre lo que es la mirada que tenemos sobre el proyecto de ley, en la línea de lo que presentó la subsecretaria, de que creemos que es una contribución y que nos sirve para fortalecer el trabajo que se ha estado realizando en relación a la seguridad alimentaria y nutricional y bajo el concepto también de soberanía alimentaria. Bueno, aquí solamente los antecedentes que ya se han dicho. Tenemos el proyecto de ley que fue presentado el 2022 y por otro lado el Ministerio de Agricultura, liderado por ODEPA, estuvo trabajando durante 2022 para poder lanzar el año 2023 la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, que fue un trabajo interministerial involucrando a 8 ministerios, y la siguiente, por favor, 55 instituciones públicas, 84 instituciones privadas, 24 instituciones académicas y 3 organismos internacionales, y en esa lógica se da esta discusión y llegar a consensos respecto de los distintos conceptos que están involucrados en la estrategia. Tal como el concepto de soberanía alimentaria que ya se refirió la ministra subrogante, pero también el foco, la focalización de
de esta estrategia en el derecho a alimentación y el fortalecimiento del sistema alimentario nacional. A partir del lanzamiento de la estrategia hemos estado trabajando en la implementación a través de un plan para el año 2024-2028 que involucra 4 ejes donde están recogidos los 6 patrimonios que contiene la estrategia. Justo lo veo. Hay 84 medidas concretas para fortalecer el sistema alimentario nacional y hay 25 medidas prioritarias. Esto se hace un seguimiento por parte de ODEPA de las acciones de los distintos ministerios e instituciones públicas involucradas. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que hay bastante convergencia con el proyecto de ley, que hay muchos puntos en común, que tal como mencionamos ya, el proyecto de ley sirve para fortalecer el trabajo que se está realizando y en ese sentido, si bien hay algunas definiciones, algunas diferencias en algunas definiciones, creemos que hay un tema central que tiene que ver con el derecho a la alimentación que está abordado, con cómo se fortalece la seguridad alimentaria, que también nos parece importante. Obviamente que son distintas lógicas de un proyecto de ley que es un proyecto marco respecto a la estrategia, pero ahí vemos también que esto se puede complementar y que puede ser un elemento muy fortalecedor y que va a servir para hacer sinergias al respecto. Creemos que tanto el proyecto de ley como la estrategia tienen el mismo fin, tienen propósitos que son más bien complementarios porque el proyecto de ley otorga este marco normativo, este marco regulatorio y eso también le va a entregar una solidez al trabajo que se está haciendo en el marco de la estrategia. Ambos conceptos definen de la misma manera el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y en ese sentido hay una base común. Hay alguna diferencia en relación a la soberanía alimentaria, como menciona la ministra subrogante, pero destacamos que además en el proyecto de ley está mucho más, hay mucha más profundidad en lo que son los públicos objetivos y eso nos parece algo que es positivo, que podemos ahí complementarlo. En términos de los instrumentos de cómo se lleva a la práctica, la estrategia tiene estos planes trienales, que eso significa que cada 3 años hay que revisar lo que se está haciendo y que también permite fortalecerlo y complementarlo con lo que está planteado en el proyecto de ley. Y finalmente está el desafío de la institucionalidad, que creemos que también es algo que hay que seguir profundizando y discutiendo. Algunos elementos de lo que serían nuestras indicaciones, que como ya se ha mencionado, todavía no están completamente validadas, son algunas ideas al respecto. Tiene que ver con las responsabilidades que se atribuyen al Ministerio de Agricultura, con las responsabilidades para otros ministerios. También la experiencia, recoge un poco la experiencia de ODEPA en la elaboración de la estrategia y el trabajo interdisciplinar y con distintos sectores de la sociedad. Y cómo generamos una congruencia entre el proyecto de ley y la estrategia. Y finalmente vemos que los elementos de la estrategia son congruentes con los del proyecto de ley y que por lo tanto nos parece que podemos llegar a un buen trabajo conjunto. No sé si eso sería todo. Muchas gracias. Entiendo que don Pablo va a hacer, ¿o no? ¿No? Eso todo. Ya. ¿Sí? ¿Eso sería todo, Susi? O ministra, perdón. Diputada Marzán, está pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias por esta exposición. Y claro, y obviamente se van a tener que trabajar y es un punto muy relevante ya dar inicio a esta discusión, sobre todo porque he puesto relevancia en el tema de las cifras de inseguridad alimentaria grave que tenemos en nuestro país. Y también de manera permanente siempre estoy recordando, hay varias personas de esta comisión, entre esos la querida diputada Emilia Nullado, que también es autora de este proyecto de ley marco, pero es muy importante lo que decía usted con respecto al foco de dónde va dirigido y los grupos específicos, ¿ya? Porque son justamente los grupos específicos de la población los que hacen que uno levante este proyecto de ley marco, que lo estuvimos trabajando por mucho tiempo, y que, insisto, que cuando hicimos la Cumbre Mundial Parlamentaria el 2023, acá en el Congreso, el presidente de la República, el ex senador Coloma, como presidente del Senado, y en ese momento era Mirosevich, el presidente de la Cámara,
hubo acuerdo transversal y político de tener un avance rápido en esto. Y quiero insistir, el tema de erradicar el hambre es un tema muy complejo. En general, el hambre yo siempre he dicho que es un tema invisible, que no se percibe a simple vista por diversas razones, pero que sin embargo existe. Y nosotros como país, en algún momento planteamos el hecho de que cuando levantamos la cumbre mundial, estar a la vanguardia de esta inquietud a nivel nacional y a nivel regional. Me refiero a América Latina y el Caribe y otros países que estamos literalmente trabajando por erradicar el hambre en el planeta, porque no es solamente un tema de nuestro país. Entonces, por lo menos tener noticias que son alentadoras y de avance de nuestro país, para mí como presidenta del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición es muy significativo, porque además tuve la oportunidad de estar en México, donde justo en mi visita, por esta misma razón, se dio a conocer que se había aprobado en México un proyecto que no tiene el mismo nombre, pero que va en el mismo sentido y es un cambio sustancial en los países. O sea, si nos alimentamos de manera sana, equilibrada, inocua, obviamente vamos a tener la energía suficiente, el desarrollo necesario, integral de niños, niñas y todo lo que significa tener una buena alimentación y erradicar la malnutrición, que no tiene que ver con desnutrición. De repente se confunden los temas de malnutrición con desnutrición. Así que para mí es muy relevante, pero si bien me han nombrado, claro, yo soy la que estoy ahí como abeja zumbando, pero somos varios los integrantes de esta comisión que somos autores de este proyecto, y lo más importante, que hubo un compromiso transversal político desde la Presidencia de la República, y también estoy trabajando muy de la mano con la senadora Aravena, que también tenemos ese enlace o acuerdo de hacer que estos proyectos avancen de manera transversal, insisto. Y con esto termino, presidente, y se lo agradezco a usted particularmente por la voluntad que tiene de aceptar mis insistencias, porque el hambre, insisto, es un tema que tenemos que erradicar y no tiene ninguna bandera política. Es un tema muy doloroso y que está en nuestras manos dejarlo instalado como política pública desde la legislación, porque sabemos lo frágiles que de repente se tornan los buenos programas cuando hay cambios de administraciones. Entonces, dejarlo instalado como una política pública para nosotros es muy relevante. Muchas gracias. Gracias, diputada Marzán. No sé si tiene algo que agregar la ministra. No, solo toda nuestra disposición para trabajar en ir convirtiendo esta iniciativa parlamentaria, la moción, en un proyecto concreto que se termine concretando, porque, como bien dice la diputada, es bien importante poder asegurar, por un tema que es tan transversal, tener acuerdos más sostenidos en el tiempo y que, independiente del cambio de administración, puedan quedar. Así que toda nuestra disposición del equipo del Ministerio para ir trabajando, haciendo los ajustes, indicaciones. Ya, como decía Daniela, estamos preparando una indicación que tenemos que terminar de acordar con SECPRES, etcétera, pero a partir de ahí, el trabajo que sea necesario para avanzar con el proyecto, cuenten con nosotros. ¿Se ofrece la palabra, diputada Nullao? Gracias, presidente. Mi excusa llegar un poquito tarde, pero este proyecto, primero le agradecemos a nuestra compañera diputada Carolina Marzán, que nos invitó a ser coautora de este proyecto, pero en particular a la diputada Veloso, que lo dejó en camino en la discusión, y ahora a nuestro presidente, que le solicitamos la semana pasada y él tuvo la disposición de colocarlo en tabla. Y más importante es que hoy día nos encontramos con la subsecretaria en calidad de representante del ministro para poder copatrocinar este proyecto y también tener la posibilidad de que un proyecto que se requiere, que no tenemos hoy día en esta ley marco que plantea y que nos invitó a ser parte de nuestra diputada, que permite tener la protección, la nutrición y tener la posibilidad de que exista la soberanía alimentaria. Por lo tanto, es tan importante. Me perdí la gran exposición porque está en una audiencia con comunidades en el Ministerio de Obras Públicas en Santiago, y valoro mucho que se haya dado este compromiso. Saludo igual a nuestro subdirector del SAC. Me imagino que
este y otros temas tendrá que abordar. Agradecerle a ustedes porque efectivamente si se considera este proyecto nos va a permitir al país el poder primero reconocer también a todas aquellas productoras y productores en los sectores rurales que están desarrollando una serie de actividades productivas y que se requiere un mayor apoyo. Me refiero a quienes están en el PRODESAL, a quienes están en el PDTI, y con ello se refuerza también la posibilidad de decir que tenemos hoy día las consideraciones en este proyecto con la ley marco que permite que la seguridad alimentaria sea sustentable, al mismo tiempo incorporar la nutrición donde se requiere adecuar con otras instituciones como la misma JUNAEP y otras instituciones del Estado que pudieran perfectamente adquirir aquellos productos y entregarle a toda la ciudadanía la posibilidad de que muchos niños, que igual es la preocupación de nuestra diputada Marzán, donde al día de hoy todavía ella se refería el año 2022 que más de 3 millones de familias en este caso no tienen, se encuentran en esta categoría de que ellos no tienen la posibilidad de tener una alimentación equilibrada, adecuada, y por lo tanto eso también significa que hay muchas familias que todavía están pasando hambre y pasan menos hambre cuando hay una alta producción en la ruralidad. Aquellos que viven en la urbanidad tienen la posibilidad de adquirir productos en las diversas ferias o centros comerciales, mercados campesinos, la posibilidad de adquirirla a un valor que les permita y que sea en este caso justo y también sea accesible. No así en los grandes supermercados donde una familia humilde lamentablemente no tienen una posibilidad de ingresar porque los valores de la fruta, de la verdura son bastante altos y por lo tanto su sistema alimentario es difícil de poderlo desarrollar porque la verdad es que no tienen la posibilidad de acceder a aquello. Y por lo tanto, si nosotros apoyamos mucho más a aquellas familias que viven en la ruralidad, vamos a poder alimentar a más familias de la urbanidad y con ellos también vamos a generar un equilibrio económico, pero al mismo tiempo nutricional, y se le va a permitir a todas aquellas familias fortalecerse mucho más. Es la falta de recursos, la falta de oportunidades que no tienen muchas familias que viven en los sectores de las diversas ciudades donde se encuentran muchas sin trabajo y que este proyecto diga todos tienen derecho a la alimentación, todos tienen derecho a tener una nutrición ideal y que por lo tanto permita con ello también un desarrollo para todas aquellas familias que en la ruralidad requieren todas las instituciones del Estado, de agricultura, del SAC, de línea, del Infor, y todas aquellas también deben apoyar para que desarrollemos a muchas familias campesinas mucho más. Así que por lo tanto a mí me parece muy adecuado que no tan solo tiene que ver cómo fortalecer en este caso y producir más y tener una agricultura sustentable, una alimentación también adecuada y equilibrada, sino que más bien se desarrolla a través de ello, presidente, diversas cadenas económicas de apoyo a la familia, y eso le permite a todo que esto sea mucho más accesible. Muchas gracias. Gracias, diputada Nullao. Damos las gracias a la ministra por su presencia hoy día acá. Sé el esfuerzo que hizo de llegar rápidamente, incluso exponiendo su vida, no tanta como eso, pero sí exponiéndose a llegar rápido acá, y se valora el esfuerzo, así que muchísimas gracias. Y bueno, igual agradecer a la gente de ODEPA, y con eso, ¿no es cierto? Por lo menos, no sé si va a agregar algo más, diputada Marzán, ¿no? Muy contenta porque finalmente poder exponer, yo les conté que tengo una invitación la próxima semana para ir a exponer a Madrid y Salamanca respecto justamente a cómo está nuestro país avanzando desde el trabajo que nosotros tenemos como legisladores y legisladoras, y por eso viene también esa instancia de como un poco de angustia o de, no sé si es presión la palabra,
porque obviamente yo quiero exponer que nuestro país está llevando a cabo este proyecto y está trabajando por erradicar el hambre. Entonces, claro, otros países también dan cuenta de avances similares o avances importantes en la materia, y no tener una noticia contundente que dar resulta frustrante, esa es la verdad. Entonces, por eso es mi extroversión en la expresión. Gracias, presidente, y gracias, por supuesto, a la ministra surgante, Odepa, y también aprovecho de saludar y despedirme de nuestros invitados de Agricultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaríamos al segundo tema y le solicitaría igual, si su secretaria tiene la disposición de, ministra, de quedarse, porque el tema que a continuación vamos a tratar es un tema que es relevante y que lo planteó en su momento el diputado Luis Maya, y que el SAC tiene que señalar situaciones bien complejas que se están viviendo en la zona de Arica y Parinacota. Particularmente los funcionarios han detectado una situación bastante compleja, y por eso que hemos acordado tener esta sesión relacionada con eso. Dejaríamos, ¿no es cierto?, al presidente nacional de ASFUSAC, don José González, para que pueda exponer. Don José, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a nuestras autoridades, saludar a nuestra ministra. Muy buenas tardes a nuestras autoridades del SAC. Bueno, efectivamente, esta directiva nacional, este presidente nacional, viajamos a la ciudad de Arica y Parinacota. Tuve la fortuna de recorrer 16 oficinas, entre ellas Putre, Cuya, llegar a todos los pasos fronterizos. Y es bien preocupante lo que pasa para nosotros, para las funcionarias y los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, que a los lugares donde nosotros nos acercamos estamos mal mirados en Arica. Los funcionarios del SAC no están bien evaluados, y eso vengo a levantar la voz por mis compañeras y compañeros de trabajo de Arica, que nosotros estamos mandatados por ley. Nosotros estamos mandatados por ley para proteger la fitosanidad del país. No es una cosa de que los funcionarios que vestimos una chaquetilla SAC por antojo lleguemos a un previo y tengamos que descargar la fruta. No es antojo nuestro. Es un mandato, y es un mandato por ley. Y aparte de eso, nuestras autoridades nos tienen un protocolo cómo funcionar. O sea, no es el funcionario que hoy día está parado en la frontera de Cuya, está parado en la frontera de Chuncará, el que está en los previos agrícolas, el que está en los previos rurales, el que va con una orden de indicar de que tenemos un foco larvario y hay que bajar toda esa fruta porque hay que llevársela. O sea, los funcionarios del SAC estamos mandatados y tenemos órdenes de nuestra jefatura a hacer cumplir la ley. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al llegar a Arica me bajé con mi chaquetilla SAC, y lo primero que empiezo a recibir de la población son insultos. Entonces, insultos, que botamos la fruta, que somos los que andamos botando la fruta, y que en otras palabras, que somos los que estamos perjudicando a la región. Entonces, es necesario recalcar que a 3 kilómetros de la frontera, en Tacna, tenemos 70.000 capturas de mosca de la fruta. Entonces, tenemos aproximadamente un promedio de 2.800 capturas en esa región. Y la verdad de las cosas es que cómo combatimos eso. Entonces aquí efectivamente nosotros tomamos contacto con las agricultoras, tomamos contacto en su momento con personas que vinieron a reclamar acá que le habíamos quemado los árboles, y efectivamente, no tan solo en Arica muchas veces se ha quemado árboles, porque hay una escasez hídrica, hay un tratamiento. Entonces, hoy en día nosotros efectivamente con lo que nosotros, nuestro trabajo que hacemos, y comprometidos con todo el mundo de la agricultura, no tan solo en Arica, sino que hoy día tenemos una campaña de mosca de la fruta acá en la quinta región, tenemos campaña de la mosca de la fruta en Rancagua, tenemos campaña de la mosca de la fruta en Santiago. Entonces, tenemos destinados recursos humanos en todos lados, y la verdad de las cosas es que nuestro trabajo lo hemos hecho bien, lo hacemos bien, tenemos excelentes profesionales, pero yo creo que hay que educar más a la población para tratar de salvaguardar, poner en resguardo a los funcionarios que están hoy en día de Arica y Parinacota, porque son estos mismos funcionarios los que tienen que intersectar a los llamados chuteros, que son los que ingresan el contrabando,
que les quitan las mercancías y se devuelven con sus camiones. Entonces, el llamado a estas mismas personas, nosotros no queremos quitarle su fruta y no estamos nosotros ahí parados en una carretera esperando a los que lleguen para quitarle su fruta. Estamos mandatados por ley. Y por eso nosotros estamos con resguardo de carabineros. No es un tema de nosotros. Así que yo quiero a las exportadoras que hoy en día nos están escuchando, que están en Vía Team, les pido a ellas que si realmente hemos tenido alguna complicación, que creo que hoy día están salvaguardadas algunas situaciones, también es importante recalcar la escasez hídrica que hay en la región. Así que eso es una cosa, estimado presidente. También estuve en las ciudades de Nueva Imperial, Payaco, prontamente visitando las ciudades de Punta Arenas, Puerto Vara. Puedo decir que tenemos un problema con el decreto 90, para qué hablar los temas del aeropuerto de Santiago. Y la verdad de las cosas es que nosotros queremos llegar a todos estos lugares a hacer nuestro trabajo con excelencia. Pero muchas veces se ha hablado acá que hubo una mala negociación y esto terminó con una ley, que es la ley 21.507, y que es lo que a nosotros nos afecta bastante. Esta ley, si bien hemos conversado con distintas bancadas para empezar a hacerle el ingreso a las mociones, les recuerdo que esta ley dejó a una cantidad de 1.448 funcionarios en grados que no corresponden. Y tenemos otra cantidad de funcionarios del SAC, técnicos, profesionales, administrativos y auxiliares, que por más de 15 años ellos no suben de grado, no se les sube el sueldo. Entonces hoy día trabajamos en una política de las personas internas que dice que para que un funcionario del SAC pueda lograr un aumento de 60, 80, 200 mil pesos, tenemos que estar sujetos a presupuesto. Y es este mismo Congreso Nacional el que nos realiza los recortes presupuestarios. Entonces, hoy en día, para nosotros y por su intermedio, señor presidente, es empezar a trabajar en las mociones que vaya en beneficio y a las modificaciones que haya que hacerle a la ley 21.507, porque si esta organización, y muchas personas ya han dicho que fue una mala negociación, y si hoy día estamos gastando 12.000 millones al año en una sola campaña de la mosca de la fruta en Arica, y que todos los funcionarios del SAC se les pague lo que corresponde por el trabajo que hacemos, cuesta 11.000 millones, creo que no estamos hablando de una barbaridad. Creo que no estamos hablando que son grandes cifras. Entonces, aprovechando que está nuestra ministra acá, yo tuve una reunión con ella por ley del lobby el día 17, me junté con ella, estamos esperando la respuesta del Departamento de Racionalización de la DIPRES para ver el traspaso de colegas que debieron haber pasado en la contrata entre el año 2017 y 2022, que no pasaron. Son 455 funcionarios, y estos funcionarios y muchos funcionarios más indican, señor presidente, que en el SAC se discrimina a las funcionarias y los funcionarios. ¿Por qué? Porque hacemos un mismo trabajo y tenemos distintos contratos de trabajo. Un profesional por hacer un trabajo gana 1 millón de pesos y tiene una persona al lado que gana 600.000 pesos. Entonces, hoy en día, este lenguaje de la discriminación dentro del servicio agrícola y ganadero, más los problemas que tenemos en las regiones, más los problemas presupuestarios, nosotros nos queda una pura vía, que es venir y realizar las mociones y pedirle a todos los integrantes de sus partidos políticos que apoyen estas mociones para que los funcionarios del servicio agrícola y ganadero, que somos reconocidos a nivel mundial, también seamos reconocidos por la labor que realizamos dentro del país y que se nos pague por el trabajo que realizamos, que no estamos pidiendo más y no estamos pidiendo menos. Solamente pedimos lo justo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, don José. Le damos la palabra al director subrogante del SAC. Gracias, presidente. Por su intermedio reitero el saludo a las personas que están conectadas, además los diputados que se lograron integrar. Estoy compartiendo la pantalla para una presentación de... Una breve presentación en torno a la situación nacional de moscas, con énfasis
especial en lo que hemos hecho en Arica. Antes que ello, reiterar y agradecer las palabras que ha señalado don José González, presidente de ASFUSAC. Para ponerlo en contexto, esos números, 70.000 detecciones en el lado peruano. En Chimbarongo tuvimos 3 detecciones y gatillaron una campaña. 3. Y tuvimos que generar un movimiento gigante de gente, de recursos, que afectó las exportaciones. Y fueron 3 detecciones en distintas trampas en la comuna de Chimbarongo el año 2024. Y con eso se generan una serie de restricciones a las exportaciones. Por eso la presión que hay en el lado chileno y en el lado peruano, que es un tema que lo hemos conversado y favorablemente lo podemos abordar ya en detalle, pero somos un país libre de moscas, con estos casos excepcionales, y generan una serie de acciones y gastos. Bueno, en líneas generales, estimados diputados, diputadas, nuestra subsecretaria, hoy ministra subrogante, breve resumen de la mosca de la fruta. El año 1927 aparece la primera referencia bibliográfica a los ataques de moscas de la fruta en el Valle de Azapa. El año 63 hay una detección ya en el oasis de Pica, y en el año 80 nace este proyecto de erradicación y exclusión de moscas de la fruta. Esta es una estrategia de diferenciación. Se vio en esos años una política que se ha mantenido hasta el día de hoy. Habiendo recuperado la democracia, todos los gobiernos hemos mantenido esta política, y es porque Chile, la única forma de diferenciarse del resto de los países es con su fitoisosanidad. No vamos a producir nunca los mismos volúmenes de la Argentina, de Brasil, de Paraguay, pero sí vamos a producir con fitosanidad, con zoosanidad, y con eso podemos llegar a todos los países con las más altas restricciones, diferenciándonos de aquellos. Esta política nace en los años 80 y el año 95, 1995, Chile logra el hito que hemos mantenido hasta el día de hoy, y es ser un país libre de moscas de la fruta en todo su territorio. Para que esto ocurriera, se generaron múltiples acciones desde la recuperación de la democracia en el año 90, y finalmente el año 1995 ya fuimos reconocidos. El año 2008 Estados Unidos reconoció oficialmente al país como libre de moscas de la fruta. No obstante, desde el mismo año 95 nosotros ya estábamos generando envíos importantes de volúmenes principalmente a Estados Unidos. Las detecciones las campañas que tenemos, lo señalaba la diputada Ana Avellán, sí, son numerosas. Ahora, Arica son 14 campañas en sí mismo. Una campaña es una actividad que administrativamente involucra la asignación de varios recursos cada vez que técnicamente se detectan 2 insectos fértiles, 2 adultos fértiles, o un foco larvario. Y por lo tanto, si se fijan en la columna de fecha de inicio, la campaña más larga es de noviembre del año 2022. Y esto debería durar 3 ciclos biológicos. Y 3 ciclos biológicos después de la última detección. Pero particularmente en Arica, cada vez vamos a ver y nos aparece otro foco, y por lo tanto vuelve la cuenta a 0. Y no solo es Arica, sino que cada uno de los múltiples anillos que se conforman, entonces se genera que en Arica y Parinacota hay 14 campañas fusionadas en un mismo todo. En Tarapacá hay 2, una en Huara y una en Iquique, asociada al terminal del Agro. En Antofagasta hay 2, una en Cerro Moreno y una en Antofagasta. En Coquimbo, una en Río Hurtado y una en Ovalle. En Valparaíso, como decía don José González. En San Felipe, en los Andes, tenemos 2. En el Sauce propiamente tal, que es el lugar donde se hace la inspección de
importación y exportaciones. Viña del Mar, una, y en la región metropolitana hay una campaña muy grande y esta campaña también tiene varios años de presencia. No obstante, se han ido cerrando y si se fijan ahí, estos son solo detecciones desde enero. Bueno, los planes de acciones correctivas, esto es transversal, no solo para Arica, pero aparecen allí varias actividades que estamos desarrollando. Hay una vigilancia que es permanente, es parte de nuestra tarea. En ausencia de moscas, nosotros tenemos aproximadamente una red de 17.000 trampas en todo Chile, donde estamos monitoreando cada 7 días, cada 10 días o cada 14 días cuando las temperaturas bajan, si ha habido alguna intercepción de moscas. Se hace el control de estados inmaduros y adultos en el área de trabajo cada vez que aparece un adulto o un foco larvario, en la situación particularmente de Arica. Y asociado a lo mismo, cuando aparece esta campaña hay una descarga. Esto es golpear la puerta y entrar al domicilio. El 95% de las campañas son en zonas urbanas. Son casas con 2 o 3 árboles frutales y necesitamos acceder a esas casas y descargar el árbol. Básicamente cosechar esté o no esté listo, meterlo en una bolsa y eliminarlo porque se asume que toda esa fruta está con presencia de larvas de la fruta. Aplicar insecticidas que tengan como ingrediente activo diacinón bajo la superficie limpia y desgregada. Esto significa soltar un poco el suelo porque nos interesa penetrar los primeros 10-15 centímetros del suelo donde podrían estar alojadas las larvas y con eso terminar el ciclo. Se aplican igualmente cebos alimentarios para eliminar algunos adultos que potencialmente pudieran estar y obviamente se hace un trabajo con la comunidad. Este trabajo es muy intenso, son notificación de recomendaciones y autorizaciones firmadas para poder realizar estos trabajos descritos con el tenedor de la propiedad, sea un arrendatario, un usuario, cualquier persona. Igualmente estamos en una actividad permanente de liberación de machos estériles, ahí dice TIE, técnica del insecto estéril, que no es más que la aplicación, la praxis de la biología. Se crían moscas, se hace un sexado, se eliminan las hembras y a los machos se irradian para asegurar su esterilidad y con eso se logra bajar la población. Tal como dice, hay un macho estéril más una posible hembra fértil, no hay descendencia y con eso la población baja. Es una técnica muy, muy efectiva que está respaldada en la literatura de todo el mundo y en Chile fue donde tuvo el mayor desarrollo allá en los años 90. Se hacen igualmente la aplicación de medidas fitosanitarias de cuarentena interna. Esto es controles carreteros permanentes o móviles. Nosotros tuvimos que implementar un control carretero en Arica y lo señalábamos en una oportunidad anterior, después de 16, 17 años donde habíamos levantado todos los controles, tuvimos que volverlo a instalar particularmente en Arica y esto es producto de la condición de los ingresos irregulares, ilegales, que penetraban a Arica y Parinacota. Respecto de actividades adicionales, particularmente Arica y Parinacota, están estos apoyos a la comercialización. Esto significa la firma de los POT, Plan Operacionales de Trabajo, que permiten efectivamente movilizar fuera del área regulada todo tipo de productos, con la excepción de guayabas, higos y chirimoyas, lo que decía el diputado Moya en su oportunidad y igualmente las personas que él había invitado y que entiendo que están conectados, doña Mónica Ríos y doña Mabel. Claro, los antecedentes que hay de guayabo es un cultivo importante y tradicional en la zona, pero son hospederos espectaculares para la mosca y no tenemos una solución técnica para esas especies. Sí la tenemos para todos los demás. Cuando se ha señalado Arica tiene fuerte afectación en la agricultura, sí, pero Arica provee con sus hortalizas a Santiago. Arica exporta
tomates a la Argentina en un volumen importantísimo. En lo que va del año, más de 200 envíos, un envío, un camión, y salen de Arica y llegan directo a la Argentina cumpliendo todos los requisitos fitosanitarios. Entonces, ¿hay una afectación? Sí, pero lamentablemente para las producciones de guayabos, higos y chirimoyas, pero todos los demás, todos los tomates, pepinos, ensalada, porotos verdes, hay una lista larga de productos que salen desde Arica y llegan a Santiago, son parte de nuestra estrategia de seguridad alimentaria porque es el gran proveedor en la época invernal. Sin Arica, la zona central no tendría, y lo tenemos gracias a que efectivamente este trabajo se ha ido materializando. Bueno, señalar que todos estos actividades son sin costo para los agricultores, son sin costo para los comerciantes. Se hace una inspección y una autorización de los distintos lugares, los sitios de inspección, los transbordos de carga para los agricultores, para que puedan llegar con sus productos teniendo las medidas de resguardo y así poder comercializar sus productos fuera del área de resguardo. Se emiten las autorizaciones de salida para Maracuyá y Pitahaya, incluso dentro de los 200 metros, teniendo un plan operacional de trabajo que esté aprobado, que implica inspección, el sellado del medio de transporte. Recientemente ya tenemos un gran logro, un esfuerzo público-privado, del establecimiento de una planta de tratamiento hidrotérmico para mangos y una cámara de fumigación con bromuro de metilo, la que se encuentra autorizada por el SAC y también con las autorizaciones de la autoridad sanitaria, esto es la Seremi de Salud. No teníamos un lugar para aplicar bromuro de metilo en Arica y ya lo tenemos, por lo tanto hay una salida. Y esta planta de tratamiento hidrotérmico para mangos va a permitir que todos los productores de mango de Arica y Parinacota que estén muy cerca de los focos puedan igualmente ser sometidos a este tratamiento en esa planta y con ello asegurar que no va a haber una propagación una vez que sean liberados esos productos para ser comercializados a todo Chile, sin restricciones. Respecto a la fiscalización y control, bueno, hay una mesa regional contra el crimen organizado liderada por la delegada presidencial y su principal objetivo es controlar productos de contrabando. El Servicio Agrícola y Ganadero participa en esta mesa regional. Recordemos que por ser zona fronteriza no solo teníamos incursiones de productos con mosca, también teníamos incursión de comercio de productos fitosanitarios que no están autorizados en Chile. Teníamos plaguicidas de origen paraguayo, de origen brasileño, que no tenían la etiqueta autorizada en Chile, por lo tanto eran absolutamente, y siguen siendo absolutamente ilegales, son productos que por medio del contrabando ingresan al país, son ingresos ilegales. Se creó también dentro del SAC un equipo de ingreso clandestino, estos son 9 funcionarios con dedicación exclusiva, que ha permitido avanzar en distintas materias para poder tener el equivalente a 100 camiones cargados que fueron sacados de circulación. Sin el trabajo de estas personas no habríamos podido y seguramente estaríamos con mosca en varios lugares. Se ha generado el aumento de fiscalización en ferias, negocios, centros de venta, para lograr hasta fines del mes de marzo, son estadísticas desde comienzo de año hasta fines de marzo, 22.344 kilos de productos que ingresaron de forma ilegal. No tenían trazabilidad, no tenían factura, varios de ellos productos tropicales que no se cultivan en Chile y que hemos podido ir detectando. La instalación de la barrera fitosanitaria en Cuya, que es la que yo señalaba, que ha traído un impacto increíble para los fines del SAC y para los fines también de coordinación con Carabineros, con PDI, porque nos ha permitido colocar una barrera muy importante. En la coordinación y articulación local,
se creó un comité fitosanitario regional. Doña Mabel, doña Mónica participan en estas reuniones, lo han señalado en sus intervenciones previas, y el objetivo es tener una vinculación con las fuerzas vivas de la sociedad, gremios, asociaciones, empresas, para informar continuamente de las actividades que se están realizando, recibir opiniones, también sugerencias. No es fácil al fiscalizador lograr el convencimiento de parte de la ciudadanía que recibe esta actividad. Lo señalaba don José González recién, y es uno de los principales focos que nos tiene ocupados. Hay una articulación con la academia que es extremadamente interesante, y con ellos hemos avanzado de manera importante. Estas son con estas vinculaciones hemos podido avanzar en las técnicas para generar reapertura de los productos que estaban en esos entornos. Hay una creación de un protocolo de ingreso a las propiedades. Esto es para asegurar y resguardar también a nuestros funcionarios. Hay una reactivación fuerte en programas de información, capacitación, difusión a la comunidad. Y hay un proyecto reciente de la Agencia de Cooperación Internacional para evaluar el control de moscas de la fruta en la zona de Arica y Tacna. Aquí ya hay iniciativas que pretenden avanzar en esta materia. Finalmente, hay varias actividades de corto plazo. Hay una modificación legal al decreto ley 3.557, y esto es para que nos permita inmovilizar el vehículo. Cada una de las detecciones que hemos hecho nos ha permitido liberar la carga, pero al poco rato tenemos que liberar el vehículo. Y perfectamente ese mismo vehículo vuelve a traer carga. En la zona en la zona sur se enfrentó esta situación y fue una medida muy efectiva de inmovilizar el vehículo. Y la idea es poder trabajar en ello también. Respecto a la liberación de machos estériles, esto es la técnica que tradicionalmente teníamos, es una técnica del insecto estéril. Vamos a dar un paso, llamémoslo 2.0, a la técnica del adulto frío. Esta es una técnica de bajo costo, es una técnica muy segura, aumenta el porcentaje de eficacia. Al adulto se le da un ligero golpe de frío y se puede liberar con mucha efectividad, incluso por avión, reduciendo la interacción, la exposición de nuestros funcionarios, y con eso podríamos perfectamente abarcar zonas con una intensidad rápida. Esto lo estamos implementando en Santiago y lo estamos replicando en el mediano plazo, en el corto plazo para Arica. Punto 3, el paso JAMA. Esto surge de requerimientos que nacen desde los agricultores de Arica. Senasa Argentina tiene habilitada la exportación en el Paso Libertadores. Por lo tanto, esos tomates tienen que viajar desde Arica a la quinta región para poder cruzar a la Argentina. La idea es poder habilitar el Paso Jama en la región de Antofagasta, acortar trayectos, evitar el problema de la condición climática. Cada vez que hay una nevazón se cierran los Libertadores, se suspenden estas exportaciones. Estamos trabajando en ello, queremos tener el diagnóstico claro y la certeza de que si abrimos Jama no tengan que llegar al otro lado, y asegurar con esto descargar también una sobrecarga para Libertadores. Se están haciendo gestiones con el seguro agrícola, particularmente hay una licitación realizada por Agroseguros desde el 6 de mayo para identificar el interés de las empresas aseguradoras para implementar un seguro. Esto ha sido muy bien acogido por la gente de Arica y Parinacota, a la que se le expuso esto allá localmente, y hacer una mejora en nuestra fiscalización, particularmente con el apoyo de más canes. Esto significa aumentar la dotación en aeropuerto y también en Cuya para mejorar la fiscalización. Nuestros perros tienen la habilidad para detectar dentro de los aromas
frutas que puedan estar pasando esos pasajeros. Finalmente, estas son fotos del sábado. En un camión cargado completamente con cebollas, y aquí vemos a nuestra inspector despejando. Dentro venían otras cosas que no eran cebolla. Y así es como nos ensuciamos con mosca. Venían tomate chino, también llamado tomate andino. Vienen papayas que no son las que nosotros tenemos acá, son una suerte de bábaco o papaya tropical. Y así la suma... las cebollas están autorizadas, pero entre medio de la cebolla vienen las otras frutas de contrabando y van generando el problema asociado a hospederos que vienen efectivamente con larvas de mosca. Una fruta puede venir con 80 larvas de mosca. Una fruta de papaya de esas grandes puede venir perfectamente con 200 larvas de mosca. Y llegan al comercio. Si a alguien no le gusta, las bota del basurero, sale y vuelve el ciclo, y vuelve el ciclo, y vuelve el ciclo. Nosotros esto deberíamos, si nos va bien, llevarlo a cero y los problemas desaparecerían. Pero dado que la insistencia del comercio va por esta línea, nos vemos enfrentados a las situaciones que estamos señalando y que también ha señalado don José González, que han generado molestia, rechazo, inseguridad y ataque también a nuestros funcionarios. Por lo tanto, son parte de los desafíos que estamos enfrentando, señor presidente y honorables diputados y diputadas. Muchas gracias. Gracias, director. Sí, nos preocupa lo señalado por don José respecto a los tratos hacia los funcionarios particularmente. Pidió la palabra la señora Mabel. Antes de conceder la palabra a don José, me gustaría que la señora Mabel, ya que había solicitado la palabra, pudiese hacer uso de ella. Señora Mabel, no sé si nos escucha. Sí, sí los escucho. Gracias, presidente, por darme la palabra. Lamentable todo lo que escuchamos, lamentable no poder estar ahí de manera presencial, porque de verdad el tratar de expresar algo a través de esta plataforma cuando uno está en zona rural es difícil. Primero al presidente de la Asociación de Funcionarios, lamentable lo que dice porque falta total y absolutamente a la verdad de lo que ha pasado en Arica y Parinacota, porque él representa a los funcionarios que son plantas, no a los 575 honorarios que están contratados en Arica, información entregada por Transparencia, que se contrataron el año 25, 483 honorarios en enero, 537 honorarios en febrero, 524 honorarios en marzo y 575 honorarios en el mes de abril. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que las personas que están ingresando a los predios no son personas que están capacitadas, es porque precisamente son personas contratadas a honorario y para poder cubrir los distintos kilómetros que existen en la ruralidad de la región de Arica y Parinacota y poder ver el tema de la mosca de la fruta. Eso por un lado. Y cuando decimos nosotros que no están capacitados es porque, Mónica lo podrá corroborar después, están estando a los árboles el diacinón, no con 100 litros de agua, sino con 200 litros de agua. Si él conociera, igual que la persona que está hablando del SAC, que no recuerdo el nombre, cómo es Arica y Parinacota, cómo son los valles de Arica y Parinacota, entenderían que las raíces de los árboles no son profundas y que si ellos hacen rebalse de agua con un camión de 14.000 litros, como pasó hace 2 semanas en Hacha, lo que va a provocar es que los árboles se sequen porque las raíces no están más allá de 30 centímetros. Y así es como nosotros logramos tener producción. Porque las tierras que nosotros tenemos no son las tierras del sur, no son igual, son tierras salinas. Y no solamente tiene que ver con escasez hídrica el problema de que los árboles se sequen, sino que tiene que ver precisamente con el mal uso de los plaguicidas y de las fórmulas que están utilizando. También es importante decir que nosotras, por lo menos yo, no estoy en la mesa fitosanitaria, sino en la mesa que levantó la delegación presidencial,
donde las personas del SAC el 4 de abril nos expusieron el cambio de protocolo a solicitud de nosotras para poder ingresar a los predios y poder llevar esta vez sí la trazabilidad de las visitas, porque era algo que no estaban realizando. Además, también es importante hablar del presupuesto que están utilizando. El presupuesto para este primer trimestre para Arica y Parinacota es de 2.000 millones de pesos para combatir la mosca de la fruta. La persona del SAC hablaba de que se habían repuesto los controles en carretera. Es algo que jamás se tuvo que haber sacado de la región de Arica y Parinacota porque somos una región bifronteriza. El protocolo de SAC establece que deberían hacer cuarentena en los lugares donde aparece la mosca de la fruta, pero en la carretera no existe control. Si yo encuentro en el kilómetro 14 del Valle de Azapa, encuentro un foco, los camiones se trasladan perfectamente entre el kilómetro 20 y el kilómetro 6 sin que exista ningún tipo de control vehicular. Así que las porter que salen cargadas con frutas o con verduras van a salir cargadas igual y nadie las va a controlar, porque solamente controlan las parcelas, no hacen ningún otro tipo de control. El SAC tiene una dependencia al lado del terminal del agro, un terminal donde muchas personas venden fruta de contrabando, y la venden dentro del agro y la venden fuera del agro, y no fiscalizan. Así que lo que hablan de las fiscalizaciones también falta la verdad. Y cuando dicen que todas las visitas que hacen son en sectores urbanos, que es lo que expuso, tampoco es real porque nosotros, los valles, estamos en zonas rurales. Y quienes están perdiendo son los agricultores, porque lo que están exponiendo de que el Estado hace todo y no le cobra nada a los agricultores es porque todas las pérdidas que nosotros tenemos que asumir no las cubre nadie más que cada agricultor. Cuando ustedes hablan también de la planta para el bromuro de metilo, yo quisiera saber cómo es posible que los agricultores que están exportando tomate tengan acceso al bromuro de metilo, que es un producto que está prohibido en Chile y que solamente está autorizado para que el SAC autorice en una cámara que existe en Arica, pero los parceleros sí tienen acceso para poderla aplicar a la tierra antes de plantar tomate, para tratar la botritis. Entonces, anteriormente estaba exponiendo la ministra subrogante con respecto al proyecto de inocuidad alimentaria. Yo quisiera saber cómo van a hacer esa trazabilidad si ni siquiera saben qué cantidad de pesticidas tienen las verduras que se producen en las zonas rurales. Porque el SAC no llega a todos lados y la persona que dice que atacan a los funcionarios y que yo en realidad no sé por qué expone antes de que a nosotros se nos dé respuesta con respecto a lo de la mosca de la fruta y las pérdidas que hemos tenido como región, y que todo lo quieran transformar en un problema administrativo y de personal de planta que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros estamos planteando, porque existe una desidia en dejar de lado la región de Arica y Parinacota. Antiguamente, cuando el control Chacayuta estaba separado de Santa Rosa, para que nosotros ingresáramos cuando veníamos de Tacna, existía una fosa, donde nosotros teníamos que pasar y pisar con los zapatos para no traer la mosca de la fruta a los zapatos. También se fumigaban los vehículos y eso se dejó de hacer. En la región nunca ha estado ausente la mosca de la fruta, pero sí ha estado ausente el Estado porque el Estado decidió que ya no había que invertir quizás en mantener los controles que habían. Antes el SAC también tenía un control en el terminal de buses. Ese control también se eliminó. Entonces, cuando dicen que están haciendo esfuerzos y empiezan a hablar de los tomateros, no están hablando de la realidad de la agricultura de Arica y Parinacota, porque no solamente nosotros vivimos del tomate, y tampoco estamos hablando de los que exportan fuera de la región o fuera del país, estamos hablando de la economía local de la región de Arica y Parinacota. Recién estábamos hablando de cómo las personas pasaban hambre, y entonces ustedes podrían responder a las pequeñas agricultoras que han perdido sus cosechas, ¿cómo ellas pueden alimentar a sus hijos si el Estado ha sido incapaz de entregar alguna solución? Ustedes nos recibieron a nosotros. La Cámara de Senadores en la Comisión de Agricultura también ha recibido las propuestas que ha hecho el senador Durana. Propuestas que van de la mano de que se apruebe el protocolo para que salgan más venenos a la venta. Y eso no es una solución para que el SAC controle la mosca de la fruta, porque sabemos que es algo que no se puede controlar. Lo que hablaban recién de utilizar el macho estéril y no sé qué, es algo que se ha venido haciendo por años y a la vista está que no da resultados, porque la región, quienes nos habitamos aquí desde siempre, sabemos que no se ha controlado. Entonces, a mí me molesta que puedan tener la capacidad de mentir
de mentirles a ustedes y de entregar la información que ellos recaban porque vinieron 2 días a Arica. Yo llevo 45 años viviendo en Arica. Mónica tiene más de 60 años viviendo en Arica y Parinacota. Nosotras somos mujeres de esta tierra. Y cuando nosotros levantamos la voz para que puedan darse cuenta del tremendo prejuicio que sufre la región, es porque estamos viviendo día a día con la realidad. Eso, señor presidente. Gracias, Mabel. Entiendo que también estaba solicitando la palabra Mónica Ríos. Señora Mónica, Sí, hola, buenas tardes, presidente. buenas tardes, Realmente me adelante. siento verdaderamente molesta al escuchar al señor José González Fusat y el señor que no le alcancé a tomar el nombre de todo lo que está haciendo el SAC, ¿no? Yo realmente de verdad me da úlcera, dolor de estómago. La lucha que nosotros estamos dando ha sido ardua, ha sido no ser escuchadas, ha sido fuerte, más fuerte aún ahora que lo escucho. Aquí se habla de los grandes agricultores. Nosotros hablamos de la mesa de la mujer rural, la pequeña agricultura. Se habló la señora Carolina Marzán sobre el hambre, ¿no? Que hay que mitigar el hambre. Entonces, de esta forma como habla y dejarnos a nosotros de lado, al pequeño agricultor que abastece nuestra zona local, y él habla también de que hay escasez hídrica. Me da la sensación que él dice escasez hídrica, por eso los árboles se están secando. No, señor. 2.000 litros de agua en un cuarto de hectárea expuesto al suelo con diacinón, se están secando los árboles. Yo fui a Copa, yo fui, señor, porque usted vino 2 días a visitarnos, pero no visitó la pequeña agricultura. Yo fui a buscarlos, porque de que me pasó esto, nunca más vinieron. Y cuando vinieron, entraron y me encontraron larva de la mosca. Yo le dije, procedan, hagan lo que tengan que hacer. No me estoy negando a nada y nunca me he negado y no me voy a negar. Háganlo. Y resulta, yo le dije, no empapen el agua, no me inunden, porque si ustedes inundan esta zona, estas son quebradas, y todas quebradas son distintas, distintos suelos, distintos climas. No me empapes así. Y sin embargo lo hicieron, ya hágalo, y va a ver las consecuencias. Dicho y eso, ahora tengo los árboles secándose. Mis árboles aquí cerca de la frontera secándose. Han tenido la libertad de entrar, poner trampas, fumigar, hacer todo lo que ellos quieran, pero va en un perjuicio. No estamos negando a que saquen la fruta que tengan que proceder, sino que cómo lo están haciendo. El criterio tienen que usarlo por región, por cada quebrada. En las regiones son distintas, suelos distintos. Entonces el trato viene de la zona sur. El joven que vino, Byron, que está a cargo de esta zona, se sentía muy mal. Vino el día sábado para acá. Yo le dije, Byron, no te sientas mal, porque esto viene con un protocolo, con un mandato, como habla el señor Fusa, con un mandato que ellos tienen que proceder, pero no nos escuchan a nosotros los agricultores, que nosotros conocemos nuestro suelo. De verdad, señores, yo le pido a las 2 personas que pusieron, de verdad que me dio dolor de guata, me dio indignación y mucha molestia. Aquí existen muchos pequeños agricultores, y a ese se le está haciendo daño y no está siendo escuchado. No estamos jodiendo por joder. A mí me hubiese gustado haberlo visto acá, de verdad, que viniera a visitar La Pampa Concordia, o Chaca, Caleta Vítor, Arica, Parinacota, Codpa. Me hubiese gustado, la verdad. La verdad que me provoca mucho dolor. Como dice Mabel, me hubiese gustado ahí estar presente con ustedes, porque también se nos ha prometido de parte del señor Durán que van a venir a sesionar senadores y diputados a Carica. Y he estado esperando desde mayo, o sea, desde cuando fuimos a Santiago, ya son 2 meses, ahora nos tiró para junio. Entonces lo encuentro que es como una burla. Señores, de verdad, si recurrimos a ustedes porque es un grito de auxilio, se gobierna para nosotros, para nuestro pueblo. Y yo les pido que nos escuchen y es la verdad. No estamos pidiendo que no se haga ese trabajo, pero cómo se hace es el problema. Eso, señor presidente. Gracias, señora Mónica. Había solicitado la palabra don José González, posteriormente director. Gracias, señor presidente. Bueno, yo
Yo fui una de las primeras personas que se puso en contacto en su primer momento con la señora Mabel. Yo lamento mucho la situación que ellas están pasando, pero nosotros no vemos la parte técnica. Nosotros no vemos la parte técnica, si bien nosotros nos juntamos y nos reunimos con nuestros compañeros de trabajo y también nos topamos con funcionarios honorarios que no son 575, son 700. Son 700 honorarios que están trabajando en la región. Entonces, para nosotros nos hubiese encantado haber tenido más tiempo en la región y haber podido visitar los previos, pero no es lo que a mí me corresponde, porque yo no veo la parte técnica, yo veo la parte de que las funcionarias y funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero estén bien. En miles de oportunidades en esta misma comisión y en muchas comisiones yo he dicho que las condiciones de contratación de nuestros compañeros de honorario son condiciones precarias. Y no solamente en el mundo del servicio agrícola y ganadero, de todos los estamentos públicos, la condición de la contratación de los honorarios es una condición precaria, precarísima. ¿Por qué nosotros fuimos a la región de Arica? Nosotros fuimos a ver por un llamado que nos hizo nuestras bases de los peligros que corren nuestros funcionarios de Arica. Y no solo de Arica, sino de otras regiones. ¿Por qué? Porque como lo trabaje el SAC, como lo haga el SAC, es como lo ha trabajado siempre. Y nosotros no vemos la parte técnica. Nosotros nos hubiese encantado habernos juntado con todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo nuestro va enfocado también a grupos específicos. Y esos grupos específicos son los pequeños, los medianos agricultores. ¿Para qué? Para llevar que nuestros profesionales vayan, capaciten, eduquen. Pero no nos corresponde a esta organización. ¿Qué le corresponde? Es velar por las mejores condiciones laborales de las y los funcionarios del SAC. Y por eso le pido, aprovechando que está nuestro director presente, que está nuestra subsecretaria en calidad de ministro, que él también se pronuncie en relación a lo que nosotros indicamos, la necesidad de recuperar los grados pisos históricos para las y los funcionarios del Servicio Agrícola Ganadero. Siento mucho de la señora Mabel, siento mucho de la señora... Nosotros nos juntamos con la encargada de la campaña de la mosca, y si yo estoy transmitiendo el tema es porque nos juntamos con la encargada de la campaña y ella nos dijo los problemas hídricos y nosotros recogimos desde parte de nuestros compañeros de trabajo. Ahora, insisto, la preocupación no es tan solo eso. Nosotros también tenemos mataderos, plantas faenadoras. Recién acabo de hablar que tenemos un tema del decreto 90 en la región en Puerto Vara. Hemos avanzado mucho con esta administración, pero no ha sido suficiente. Entonces, por eso que yo reitero de que para nosotros lo importante de toda esta situación es tener de parte de nuestro director presente en relación a la recuperación de los grados pisos históricos, ya que eso hoy en día está integrado en nuestro servicio, que en el servicio agrícola y ganadero se discrimina a las funcionarias y funcionarios. Y si usted me pregunta que hay 700 honorarios en la región de Arica y Parinacota, ellos tienen contratos de precariedad. Ellos cumplen funciones que llegan a trabajar a las 8 de la mañana, marcan horario de entrada, horario de salida, y así como todos los honorarios a nivel nacional que tiene el SAC, que aproximadamente son 2.000. Entonces, por eso para nosotros es importante tener las mociones correspondientes a la ley 21.507, donde incluso no nombra hoy día a los funcionarios que están contratados bajo la modalidad Códigos del Trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Don Rodrigo Sotomayor, después solicitó la palabra la diputada Noillado. Don Rodrigo, adelante. Sí, gracias. Se han señalado varias cosas y ahí escuchaba con mucha atención lo que señalaba la persona desde Arica. No recuerdo si era doña Mabel o doña Mónica, pero entendemos que hay diferencias de criterio, pero no se ha faltado la verdad, que es una afirmación dura. Respecto de las materias de
plaguicidas que señala, hay muchas imprecisiones. La verdad es que para no ahondar mayormente en el tema, hoy día dimos un paso importante. Antes no teníamos plantas de tratamiento para Arica y Parinacota que permitieran sacar la producción. Allá en los antiguos años 90 todo tenía que fumigarse y hoy día no. Hoy día efectivamente se han podido dar pasos importantes que aseguran una mitigación importante. No es necesario fumigarlo todo como allá en los antiguos años 90, insisto, de forma tal que aquellos productores de frutas que envían su producción a la zona central lo pueden hacer y lo están haciendo porque han ido profesionalizando su actividad. Muchos de ellos son parte de la agricultura familiar campesina también. Son proveedores directos o actúan junto con otros y lo están haciendo. Y como se señalaba, para nosotros es un elemento importante, no solo es una estadística simple y sencilla. Desde Arica se están exportando a la Argentina un volumen importante de tomates. Y esto es porque la actividad técnica se ha estado desarrollando con esta mirada. Estamos súper abiertos a la crítica, pero pedimos siempre el mayor respeto para ello, porque se ha señalado que se ha faltado la verdad y no es el caso. Vamos a seguir trabajando. Arica para nosotros es un tema relevante. Hay muchas actividades que se realizan por parte del SAC. Hay un acercamiento con mayor intensidad a las organizaciones vivas de la comunidad, porque nos interesa hacernos cargo de esto que señalaba don José González. Hay gente que ha generado un rechazo, un hostigamiento a los funcionarios y no corresponde. En todo Chile nuestros funcionarios andan con mucho orgullo vistiendo la chaquetilla del SAC, y eso no está ocurriendo en Arica, y es precisamente porque se ha generado alguna animadversión en contra de nuestra gente, y en eso no hay dos voces, lo rechazamos completamente y los diálogos están siempre abiertos. Allá está nuestro director regional, don Álvaro Alegría, que está siempre trabajando con la comunidad, con las distintas personas que incluso son las mismas personas que han expuesto acá. Así que seguiremos trabajando. Entendemos que habrán otras críticas, súper abierto a acogerlas, a analizarlas, pero tenemos un mandato claro y vamos avanzando a paso firme en el cumplimiento de nuestro propósito. Gracias, presidente. La diputada Nullao había solicitado la palabra. Adelante, diputada. Gracias. Yo quiero tal vez poder encontrar una solución a lo que ha planteado la señora Mabel y la señora Mónica. Tuve la oportunidad de escucharlo la vez anterior, quedé con mucha preocupación porque ella además entrega mayores antecedentes con respecto a lo que ocurrió. Es importante conocer el lugar, el territorio, como ella lo plantea, en los cuales debieran haber protocolos adecuados, protocolos que den cuenta de esa realidad de que ellas viven. Y la mayoría de las afectadas fueron mujeres de la mesa rural. Por lo tanto, yo quisiera colocar el punto acá, señora ministra subrogante, también al director, al subdirector y que viene en representación del director nacional del SAC, porque es posible revisar esta situación. A mí me gustaría que se pueda ir el SAC, conversar con ella, revisar qué es lo que ocurrió realmente, qué aplicación se hizo como para que las plantas se secaran, qué es lo que ocurriría ahora si esto ocurrió en la pequeña agricultura familiar campesina. Ellos van a tener la posibilidad de tener un proyecto que se les va a apoyar, porque efectivamente muchas de aquellas son madres que tienen que financiar la economía familiar y ellas se quedaron prácticamente sin nada. Por lo tanto, ante esa situación, a mí me gustaría, que es mi punto de preocupación, ¿qué les vamos a responder a ellas? ¿Vamos a ser capaces de generar un plan, generar una mesa de trabajo adecuada con ellas?
revisando protocolo, y ya lo que se hizo mal, debemos ver de qué manera vamos a hacerlo ahora también con el conocimiento de su territorio de ella y qué es lo que ellas nos solicitan en la propuesta. Yo quisiera solicitar eso como el primer punto de preocupación que tengo, por la que escuché en la sesión que tuvieron la posibilidad de hacerlo y hoy día que lo vuelven a plantear, y que efectivamente esta comisión tiene que servir para llevar a cabo también algunas políticas que le permita ahora a ella en el corto y tal vez en el mediano y largo plazo que este problema que se generó nos sirva para hacer las cosas mejor. Entiendo que hay criterios y descriterios muchas veces en los técnicos profesionales que recurren a nuestros diversos territorios, y eso es una realidad. Yo no la voy a negar ni voy a culpar a nadie frente a eso, porque tiene que ver con una situación también de conciencia, de conocimiento y de trato, cuando muchas veces los funcionarios públicos investidos de su rol y con sus chaquetas o con sus camisetas que se identifican, están por sobre la decisión y la voz de cualquier persona que está viviendo en ese lugar y que siente que se le vulnera y que no fue escuchado. Y yo quiero que esa voz de estas mujeres que están aquí representando a muchas, y que ha sucedido también en diversos lugares, pero también los problemas nos tienen que servir para llevar a cabo un nuevo plan, para poder conversar con ella, no alejarnos de la situación que le ocurrió y no esconder efectivamente lo que ocurrió, porque lo que ellas señalan, aquí hay suelo salino, aquí hay quebrada, y la forma en que se regó fue prácticamente demasiado profunda y que terminó secándonos nuestra producción. Y su producción era para generar su economía. Por lo tanto, eso es lo que se tiene que resolver. Y debo sí preguntar, ¿los guayabos, los higos, las chirimoyas, era la producción que estaban realizando ellas? ¿O es la producción en general en las cuales ustedes dicen que todavía para aquello no tienen la posibilidad de poder tener aquellos cultivos, y que en este caso se podría tener un control fitosanitario, debiéramos tener alguna planta de tratamiento hidrotérmica? En realidad me quedé con esa pregunta. Si es que hay muchos pequeños, medianos y grandes productores, entonces tendrían todos el mismo problema. Por otro lado, valoro lo que ha señalado el subdirector y en representación del director nacional, que se pueda ir avanzando en plantas de tratamiento hidrotérmico, que existan más barreras fitosanitarias, que no se pueda sacar ninguna y que éstas se vayan fortaleciendo. Y lo importante también es la creación del Comité Fitosanitario Regional. Yo creo que pueden ir los medianos y los grandes, pero debe existir una mesa de trabajo con los más pequeños, porque su particularidad, su realidad es muy distinta a la de los medianos y de los grandes. Por lo tanto, también en cada región nos diferenciamos de aquello. Nos pasa en el sur cuando se reúnen con los grupos más grandes, y es una realidad muy distinta el de las familias del Provenzal y las familias de la agricultura familiar campesina y de las comunidades mapuche en nuestra zona. Entonces, por lo tanto, esa realidad la tenemos que ver también con una pertinencia cultural y de territorio distinto. Lo otro que señala el subdirector, la implementación de seguro agrícola, estas se van a empezar a aplicar 2025, 2026, cómo va a tener impacto en esos diversos territorios. Y obviamente que se requiere mayor control de estos contrabandos, porque efectivamente lo que usted señala es muy cierto. Si no somos capaces de tener todas estas barreras, van a poder ingresar más fruta y cultivos que prácticamente que van a ser infectados, y que finalmente es una cadena que no se va a poder finalmente resolver. Y ahí lo que usted decía, ese camión de cebolla en particular es un mediano, un grande, el productor que trae entre medio otros tipos de fruta. Es mi pregunta, porque yo sé que un pequeño de la familia, de la agricultura familiar campesina o de la mesa rural, no creo que estén pasando con un camión de cebolla y que finalmente le incorporen tomate y otra serie de producción. Entonces también es una situación que se debe de resolver. Y con respecto a los funcionarios, es una demanda permanente de todos los profesionales, no tan solo en el SAC, en el INDAP, en el FOSI, en el Servicio de Salud, en el de Educación, donde existe una cantidad a honorario.
y esa cantidad de honorario cumple función efectivamente, y muchos los han hecho bien, pero es difícil de que todos puedan pasar a contrata o lograr tener planta. Ha sido difícil porque el Estado tomó una manera de poder hacer estas contrataciones y no se fue aumentando más en planta ni tampoco se ha aumentado en las contrataciones, entonces es complejo. Y para la temporada yo creo que el servicio que más contrata a honorario por todas estas campañas que hacen debe ser el SAC. Y que ustedes hablaban de 700 personas a honorario, me imagino 700 personas capacitadas, 700 personas que son del lugar en los cuales ellos están haciendo las fiscalizaciones. Y ahí yo digo que esas 700 tienen que ser conocedoras de esta realidad, como nos pedían en este caso la señora Mabel y la señora Mónica. Muchas gracias. Gracias, diputada Nullao. Bueno, brevemente, una de las cosas que señaló don José, el trato hacia los funcionarios. Claramente, si están aplicando un producto que finalmente seca los árboles y le impide la producción a futuro, la gente claramente se va a molestar y va a impedir que hagan el trabajo, si es un hecho evidente. Ya lo señaló la diputada Nullao. ¿Habrá un nuevo plan para evitar esta situación? Porque finalmente coloca en una posición muy incómoda a los funcionarios que están obligados a realizar un trabajo, pero no sé si será la aplicación que se está realizando la adecuada o no. Habrá otra forma para evitar, ¿no es cierto?, primero el rechazo de los particulares, de los agricultores, y este daño que se está generando a las plantaciones que existen en la zona. Director. Gracias. Solo la instancia para responder dos cosas. Nosotros tenemos la modalidad de contrato honorario para actividades que no son permanentes, con la excepción de Arica, donde la campaña ha durado mucho tiempo. En todas las otras campañas son permanentes. Tenemos la detección, se desarrollan las actividades, volvemos atrás y nos siguen luego las contrataciones. En este caso, en Arica, por una situación puntual y particular asociada a la frontera, obviamente se han mantenido. Nosotros hemos hecho revisión de los procesos nuestros, lo hacemos permanentemente. A propósito de estos reclamos que se generaron desde aquí en la comisión cuando vino el diputado Maya y también en el Senado con participación del senador Durana que ha relevado también estos temas, nosotros estamos continuamente revisando nuestros protocolos. En el caso de las aplicaciones de plaguicida, se han hecho de la manera que se ha descrito, no han tenido mayores inconvenientes. Los que señala doña Mónica, doña Mabel, efectivamente están en una zona donde no hay una gran abundancia de agua. Es una zona de anexión reciente a la parte agrícola. Antiguamente era solamente Azapa y 2 o 3 localidades dentro de Azapa, y hoy día tenemos Pampa Concordia, que recientemente se anexó. La mirada particular existe, pero siempre estamos sujetos a la revisión de nuestros procedimientos. Lo quiero dejar súper claro, no es que haya habido un error en la dosificación, no es que haya habido una decisión técnica que no fuera la correcta y la óptima, pero seguimos revisándolo y seguimos haciendo las mejoras. Las especies, como usted lo señaló, efectivamente, moscas de la fruta, que son moscas, muchas, son varias especies, no solo Ceratitis capitata, también tenemos la otra especie que a mí se me va siempre, Anastrefa. Tienen una cantidad de hospederos enorme, cerca de los 200 hospederos, que pueden afectar a cualquiera de las especies que nosotros cultivamos. Pero particularmente el higo es una de las especies que la mosca ve un higo y ahí está. Y donde nosotros vemos que hay campaña, siempre vamos a la higuera y seguramente vamos a encontrar. Lo mismo nos está pasando con los guayabos.
y es particularmente porque la textura de la fruta es blanda. O sea, uno mira el higo y se parte, uno mira la guayaba y se parte. El palto no es hospedero de mosca, es una de las pocas especies que no es hospedero porque tiene una cáscara súper dura y no representa ningún inconveniente. Importamos volúmenes considerables de palta desde el Perú precisamente porque no es un hospedero de mosca. Lo revisamos, lo inspeccionamos y favorablemente no hay problema. En este caso, y se mencionaba estos acercamientos que tenemos al mundo académico. La Universidad de Tarapacá se generó un acercamiento con el SAC regional precisamente para buscar alternativas. Y nuestro propósito es cómo asegurar que los guayabos puedan tener alguna salida con las consideraciones que es un cultivo de mucha importancia en la zona. Estábamos viendo los antecedentes que tienen estas personas como agricultores y efectivamente tienen higos, tienen guayabos, tienen algunas especies que son las más sensibles, pero tienen otras que sí les han permitido seguramente tratar de sobrellevar la situación que es compleja, que es difícil. O sea, no es agradable que alguien venga a descargar la fruta, y es lo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo en la medida que no obtengamos la mejora, y esta mejora la estamos desarrollando en una política, en una estrategia conjunta, no solo Arica, también estos primeros pasos que hemos generado en el acercamiento con el Perú, que son importantes y son muy relevantes. Gracias, presidente. Diputada Nuyo, y posteriormente veo la palabra a don José. Estamos ya a 5 minutos de... Sí, para poderle preguntar, porque a mí me parece que los guayabos, los higos y las chirimoyas, en este minuto tampoco no hay cómo prevenir que la mosca pueda ingresar. Lo que están haciendo con la universidad, me imagino que busca la prevención, porque si no, el problema está que si hay pequeños productores que están cultivando aquello y ustedes van, porque el SAC con su aplicación no va el director ni va el subdirector, van los contratados honorarios y ven que está incrustada prácticamente en estos cultivos la famosa mosca. ¿Qué hacen ellos? Lo van a fumigar. Pero ¿qué hacemos entonces? Porque si yo le tendría que decir a la pequeña agricultura, ustedes no pueden plantar esto por esta situación, informarlo que esto es lo que va a ocurrir. Pero yo no le podría ir a prácticamente a secar toda su plantación. Y eso ha ocurrido. Entonces, ¿qué hacemos ante esta situación? Esa es mi pregunta, no para los que fiscalizan y que son duros y que pueden secar plantas y les puede dar lo mismo. Pero le pregunto acá a la ministra subrogante, que puede tener otra mirada y decir, mira, esto es lo que podemos hacer con la señora Mabel, con la señora Mónica, que necesitan hoy día la atención y también necesitan la compensación de lo que han perdido. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Les vamos a reponer las plantas, vamos a ayudarlas, vamos a definir algún programa, un proyecto que les permita fortalecerse y para que ellas mejoren su economía, porque en estos minutos los dejamos prácticamente a brazos cruzados. Don José, y después vamos a dar la palabra al Ejecutivo para ya ir cerrando la sesión. Gracias, señor presidente. Sumamente, nuestro subdirector habla en representación del director de la contratación de honorario. Nosotros hace poco terminamos un acuerdo con la Subdirección Nacional donde pasamos honorario a la contrata que llevaban 18 años en el servicio. Entonces tenemos en otros sectores, plantas faenadoras, lo decía Botrana, en muchos programas donde tenemos honorarios, los tenemos por 9 meses, los echamos para la casa y después vuelven a los 2 meses y en esa circunstancia. Ahora en el caso de Arica es un caso especial. Por eso le pido un pronunciamiento referente a lo que esta organización solicita, que es la recuperación de los grados pisos históricos del SAC, que nunca debió haberse perdido por malas negociaciones que se ha dicho en esta mesa. Con respecto, y apuntando, y con esto termino, señor presidente, para su conocimiento, en el sector Tamarugal, en Miñi, no se secó ningún árbol. Y también eran guayabas.
entonces un éxito de los funcionarios del SAC. Entonces, no estoy diciendo, y tampoco no le creemos a las pequeñas y las medianas agricultoras de Arica. Desde el punto de vista de las funcionarias y funcionarios del SAC, nosotros necesitamos resguardo. Indicar que nosotros no queremos tener algún funcionario agredido por algún funcionamiento que estamos mandatados. No es que las funcionarias, y repito, no es que los funcionarios del SAC sin autorización ingresemos a un predio y hagamos y deshagamos. Con respecto a los honorarios de Arica, desconozco si técnicamente a estos honorarios han pasado por algún protocolo de capacitación. Lo desconozco. Así que, como no soy de la parte técnica, no podría responder eso. Muchas gracias, señor presidente. Le damos 5 minutos para que conteste el Ejecutivo. Ministra, director, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. A ver, como ha quedado más que de manifiesto aquí, la situación de la mosca de la fruta en la región de Arica y Parinacota, en general, pero en particular en la región, es una situación bien compleja. Prácticamente la mitad de los brotes de mosca de la fruta que tenemos hoy día en el país están en la región de Arica y Parinacota, y no solo un problema de la situación de contrabando, sino que además las condiciones climáticas de la zona son especialmente aptas para el desarrollo del insecto, el hecho de que los países limítrofes tengan una situación importante de mosca. Entonces, como bien dice el director, es un tema de difícil solución. Y yo diría que lo que plantea el don José, ¿cierto?, el director de AFUSAG, así como lo que plantean doña Mónica y doña Mabel, con quienes hemos tenido la oportunidad de reunirnos en otras ocasiones, aquí nadie falta la verdad, digamos, son puntos de vista distintos y todos legítimos, válidos y complejos de abordar en su conjunto, porque yo, a diferencia... No es que tenga diferencias con el director, pero sí quisiera señalar que hay cosas de las que él plantea que se han ido fortaleciendo y mejorando a propósito justamente de lo compleja que ha sido la situación y que también nos han hecho ver la señora Mabel, la señora Mónica y también los dirigentes de los funcionarios. Los funcionarios perciben, ¿cierto?, un clima de animadversión hacia ellos. Las dirigentes, no solo perciben, sino que efectivamente han tenido que enfrentar una situación de pérdida de su producción importante. Nosotros estamos al tanto de sus planteamientos, hemos recibido cartas expresas de parte de ellas y hay dos temas que son los fundamentales que ellas nos plantean. La primera, la conformación de una mesa de trabajo a la cual, de hecho, la señora Mónica creo que fue que hizo referencia ahora, que hoy día está operando. Nosotros estamos en coordinación permanente con la delegación presidencial y con nuestro CEREMI, de manera tal de asegurar que esta mesa funciona y que ha permitido ir haciendo algunos ajustes. Lo que decía el director a propósito de la mayor trazabilidad de las visitas, de protocolos claros de descarga, es producto de ese trabajo. Efectivamente, ellas bien lo dijeron, surgió por demandas de ellas, eso no se hacía previamente. Y para nosotros es clave para poder responder justamente con posibles compensaciones, porque lo que nos pasaba al principio con el SAC, cuando empezó la fase más crítica, es que no tenemos cómo identificar a las personas a las cuales se le han realizado descargas como para ir en potenciales ayudas. De aquí en adelante, también, quisiera distinguir hacia atrás y hacia adelante, digamos. De aquí en adelante eso ya no es así. Hoy día tenemos una certeza mayor que además nos permite otra cosa que hemos hecho, que es lo que también mencionó el director, pero que yo quisiera relevar aquí porque ha sido fruto de este trabajo, la contratación de un seguro colectivo, que nos va a permitir que, al igual como hoy día tenemos con la influenza aviar, que de aquí en adelante, dada que hay una mayor trazabilidad, o sea, una total trazabilidad, y va a existir este seguro, situaciones hacia futuro que se ocurran de esta naturaleza se compensen. Evidentemente eso es a futuro. Hacia atrás, ¿qué es lo que estamos haciendo? El INDAP tiene un trabajo con las agricultoras que son usuarias de INDAP y ahí ya hay, entiendo, un plan de trabajo para compensaciones. Como siempre, donde tenemos más dificultades es con quienes no son usuarios, y ahí lo que estamos haciendo es completar este proceso de trazabilidad retroactiva, digamos, respecto de quienes se vieron afectados para poder buscar efectivamente medidas para apoyarlas, porque entendemos que es una pérdida importante en términos de sus medios de vida
y que es nuestro deber ver cómo poder resolver esa situación. Cierro señalando que el otro punto que nos han planteado con mucha fuerza es la regulación del contrabando. Y ahí el SAC está trabajando, no lo ha dicho el director ahora, pero en un proyecto de ley que esperamos poder proponer muy prontamente justamente para regular este tema, entendiendo que también es una de las peticiones importantes y, insisto, asumiendo que si bien podemos mirar hacia atrás, lo fundamental es el aprendizaje que estamos haciendo de esta situación para efectos de asegurar que en el fondo que las pérdidas a futuro se compensen y que bueno podamos ir regulando a través de las medidas que ha explicado largamente el director y otras que involucran a otros servicios también, pero que parten de la total valoración que tenemos de que aquí hay un problema severo que tiene implicancias tanto para los funcionarios como para los agricultores y de los que nos estamos haciendo cargo. Director, ¿se quiere...? Sí, solo... Señaló el tema de los honorarios, el don José, que sí, quedó en el aire. No, es como para recordar. Hay varias situaciones que se han considerado. En efecto, todas las contrataciones que preferentemente hoy día el servicio realiza, las hacemos además con bastantes restricciones, porque lo que estamos haciendo es tratar de reponer a aquella persona que se jubiló, que renunció o que tuvo alguna otra tipo de salida del servicio, y necesitamos reponer esas posiciones. Los procesos son lentos y en algún momento detuvimos los procesos para afianzar los temas presupuestarios, pero ya estamos recuperándolos y nos interesa allí mantener esta situación. La regla estructural es que las funciones permanentes tienen una forma de contratación permanente. Las formas temporales de temporada, valga la redundancia, una curva, son estacionales y por lo tanto allí es donde normalmente están las contrataciones a honorarios. Esa es la forma en que hemos tratado de mantener ese orden. Hoy día tenemos favorablemente buenas noticias para la agricultura que requieren y exigen y presionan al servicio y tratamos de buscar los recursos para ir atendiendo esa mayor demanda. Me refiero particularmente en aquellos programas de exportación, y allí están radicados todos nuestros esfuerzos para la contratación de honorarios que son, como se ha señalado, para actividades estacionales. Todas las demás son formas de contratación permanentes. Presidente. Bueno, igual quedan algunas dudas que espero yo que se resuelvan. Lamentablemente ya estamos fuera de tiempo, don José, así que habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.